más que para la UBA y se están olvidando de las demás universidades. Y lo tengo a Emiliano Jacobiti, que es el vicerrector de la UBA. Emiliano, Jorge Rial, de Radio 10. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen Bien, día. bien, bien. Contame un poco, para entender esto, porque sos consciente de esta polémica que se armó, ¿no? Con esta decisión puntual del gobierno sobre la UBA. Sí, sí, obvio. A ver, primero me parece que lo que hay que reconocer es que el gobierno cambió una decisión que tenía por la cual se congelaba el presupuesto de la universidad Ujú. y eso generaba un recorte por el trabajo que hizo la inflación durante todo un año, generaba un recorte, digamos, muy importante de los fondos que complicaba el funcionamiento y mantener abiertas las casas de estudio. ¿Por qué? Porque el presupuesto, la parte de gasto de funcionamiento, que si bien es la más chica, es un 10% aproximadamente del presupuesto, había tenido un recorte muy pero muy grande y eso hacía que sea imposible pagar desde las tarifas hasta los servicios básicos para mantener abierta la universidad. Eso el gobierno lo revirtió. ¿Sí? Ayer sacó dos resoluciones, no sé si fueron dos o una, digamos que con en las cuales los gastos de funcionamiento los actualizó al porcentaje que le pedíamos desde las universidades públicas por el ajuste que había. Esto efectivamente trae un poco de tranquilidad en la Universidad de Buenos Aires porque en su momento tuvimos que declarar la emergencia económica, más allá del estado de preocupación por la otra parte del presupuesto, que son los salarios docentes, se decretó la emergencia económica en la cual se restringía el uso de todo lo que implicaba gasto energético, desde los ascensores, las luces cuando no eran estrictamente necesarios. Bueno, entonces de esa situación la Universidad de Buenos Aires pudo salir por esta resolución. Ahora bien, ¿esto alcanza? No, no alcanza. No alcanza porque de nada te sirve tener en las aulas que vos podés prender y apagar la luz si están vacías porque los sueldos de los profesores se siguen depreciando con el paso de los meses, con el valor real por la inflación que hubo y que sigue habiendo. Digamos, en lo que va este año, el salario de los profesores y de los no docentes, que en algunos casos también son profesores, pero en otros no, perdió aproximadamente el 42% del valor adquisitivo del salario. Entonces, eso se las hace muy, pero muy difícil para poder seguir dando clase, digamos, si esto no se revierte pronto también, la Universidad de Buenos Aires y todas las universidades van a empezar a perder docentes de calidad, porque Sí. uno no puede pedirle a los docentes que por más que den clase en una universidad pública no tengan un sueldo mínimamente digno o por esa prestación que dan, ¿no? Entonces, eso efectivamente es algo que hoy tenemos que resolver, que sigue siendo crítico, pero que por ahí en el día a día para el estudiante es menos visible, aunque sea mucho más importante, ¿sí? Ujú. Que es lo que pasa hoy en la universidad. Después es cierto que el gobierno resolvió esto solo para la Universidad de Buenos Aires. Efectivamente es así, la recomposición de gastos de funcionamiento que se le dio al resto de las universidades es menor, es algo que por supuesto el gobierno tiene que corregir. No depende de la Universidad de Buenos Aires, pero el gobierno tiene que corregir. El ajuste por inflación en la función de educación se estaba haciendo para todas las universidades, no solo para la UBA. Entiendo que el gobierno empezó por la UBA, que va a seguir por el resto. Obviamente, si no, el resto va a contar con el apoyo de la UBA, por supuesto, para que el tema se resuelva. La Universidad de Buenos Aires tiene una particularidad que son los hospitales universitarios, Ujú. que también estaban en una situación muy, pero muy de emergencia, y esto les permite seguir funcionando, no solamente prestando el servicio, sino donde se forman los médicos. Ahora, acaba de decir, bueno, vos calculás que van a seguir. ¿Es una expresión de deseo o es alguna información que el gobierno te bajó, Emiliano? No es una información que tengo, pero me parece que es imposible
no dar este aumento para todas las universidades, porque todas las universidades, a ver, sacando la parte de hospitales, ponerle que lo sacás, que solamente Córdoba, La Rioja y alguna más tiene hospitales, el resto de las universidades tienen el mismo problema con los gastos de funcionamiento. Sí, sí. En el sistema universitario estudian más de 2 millones de alumnos, en la UBA, si bien es la más grande, estudian 350.000. Digo, no, me parece que el problema, obviamente que nadie puede decir que este problema es solo de la Universidad de Buenos Aires, y hay que resolverlo en todas las universidades, eso es indudable. Vos me preguntás, ¿tengo información del gobierno que va a ser así? No la tengo, No. el aumento que se dio al resto de las universidades es menor, pero por supuesto que el SIN va a seguir trabajando y la universidad apoyando ese reclamo. Porque ayer hablamos con algunos rectores de la Universidad de Rosario, de La Matanza, lo que estoy recordándolo un poco, y algunos sentían, por un lado, discriminación hacia las universidades de las provincias, y por otro lado también una estrategia del gobierno para romper una unidad que hasta ahora se siente monolítica con el tema de educación pública. Emiliano, ¿sentís que hay algo de eso también? Más allá que está muy bien, y vos lo que querés es que la Universidad de Buenos Aires funcione como todos queremos, pero ¿sentís que puede haber cierta estrategia detrás de esto? Mira, yo no sé si hay una estrategia de dividir, posiblemente es una estrategia de querer bajar la parte más visible del conflicto, Ajá. pero en ese sentido la universidad, bueno, o por lo menos los que formamos parte de la conducción de la Universidad de Buenos Aires, tenemos en claro que el problema no es la Universidad de Buenos Aires, son Ujú, todas las universidades públicas. ujú. Sí, por eso está claro. Ahora, ¿qué pasa si esto no baja para las demás universidades, Emiliano? Y las demás universidades, porque ya están pensando en judicializar y están pensando en alguna acción. De hecho, creo que la semana que viene hay una reunión para hablar de ese tema. ¿Cuál sería la posición de la UBA? Porque algunos dicen, Mira, bueno, se arregló, ¿qué va a hacer? ¿Le no, bajaron la y espuma al primero, reclamo? Porque vos medio lo sugeriste recién. a ver, ¿qué uno no puede hacer? Yo como vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Superior no podemos decirle a los estudiantes y a los docentes, miren, no usen más el ascensor, solamente lo usan las personas que tienen discapacidad porque no vamos a poder pagar las tarifas. Tenemos que tener las luces apagadas porque no vamos a poder pagar las tarifas. Eso no lo podemos hacer porque sería mentir. Digo, y lo que uno no puede hacer es para que alguien crea en el reclamo decir que tiene necesidades que no tiene. Ahora bien, independientemente de los gastos de funcionamiento, como te decía recién, Sí, sí. la Universidad de Buenos Aires sigue teniendo un problema gigantesco de presupuesto, porque los salarios el 90% del presupuesto sigue sin actualizarse, porque es el presupuesto que se actualiza a través de las paritarias, y en el caso de las universidades, vienen perdiendo con la inflación más del doble que el resto de los empleados públicos, que ya de por sí está mal que pierdan, ¿no? No, no, a ver, Pero entonces, Emiliano el, está. el conflicto Sí. no es que está resuelto en la Universidad de Buenos Aires, para nada. No, no, eso está Se claro. resolvió una parte que es la más chiquita, Eso está que por claro. ahí es la que en el día a día te puede afectar más. Ahora, la cuestión de fondo, que es lo Sí. importante, que son los docentes, los profesores universitarios, que son los que hacen grande la universidad, no está resuelta y es gravísima. Ujú. O sea, que la UBA, digamos, más allá de este acuerdo, de esta recuperación del presupuesto, sigue, digamos, en estado de alerta, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, ayer el Consejo Superior votó. Ujú. No, antes de ayer, perdón, Sí. votó salir de la emergencia económica. ¿Por qué? Porque vas a poder volver a usar esos servicios en la universidad cuando vas a dar clase o cuando vas a tomar clase, pero seguir en alerta y movilización y máxima preocupación por los salarios docentes, trabajar para que exista una ley de financiamiento universitario que defina pautas claras de cómo tiene que ser el financiamiento, independientemente de a quién le toque estar en el Ministerio de Educación, porque Ujú. si no se vulnera la autonomía, ¿no? Y trabajar para que exista un presupuesto del 2025 que contemple estas cosas, porque la verdad que la solución para la Universidad de Buenos Aires, para los gastos de funcionamiento, no deja de ser una solución discrecional, por más que a Emiliano, la UBA le sirva hoy. Ujú. Emiliano, buenos días, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, uno de los... el gran hito que me parece que seguramente también debe haber facilitado esta mesa de negociación por la cual se termina por lo menos solucionando una parte chiquita del problema presupuestario de la UBA, tiene que ver con la marcha tan multitudinaria que hubo en defensa de la educación pública. Pero digo, fue justamente en defensa de la educación pública. ¿Ustedes también lo toman así, que no fue solamente en defensa de la UBA, sino también del resto de las universidades? Y si, por ejemplo, en el eventual caso de que esta situación tan compleja que está atravesando también el resto de las universidades se acentúe, la UBA también estaría dispuesta, o vos también estarías dispuesto a volver a convocar a una manifestación tan masiva como la que se dio. Pero no tenga ninguna duda, las dos cosas. Primero, la manifestación masiva ciudadana que se dio fue en defensa de todas las universidades y no solamente de los gastos de funcionamiento, sino también, como te decía, de que los profesores puedan vivir de transmitir su conocimiento. Eso punto número uno. Punto número dos, por supuesto. A ver, si la Universidad de Buenos Aires que participa en el CIN, en algún momento el CIN, toma una medida de fuerza, por supuesto que la Universidad de Buenos Aires la va a acompañar. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Digo, acá no hay un sálvese quien pueda, me salvo yo, después si el resto no se salva, miro para otro lado. Eso no, primero que no corresponde, y segundo que aparte la Universidad de Buenos Aires tiene muchísimas cosas por resolver todavía. Digo, yo recién dije lo de salarios, tenés obras de infraestructura que están paradas, tenés convenios, por ejemplo, con el del edificio Cero más Infinito, que es el principal centro de investigación de la Argentina, que funciona en la Facultad de Ciencias Exactas, que el gobierno cortó de manera unilateral el financiamiento. Digo, hay muchas cosas que faltan, y si estuviesen todas las cosas resueltas de la Universidad de Buenos Aires, que estamos lejísimos, por mi parte, o por lo que yo tengo que ver en la Universidad de Buenos Aires, va a acompañar siempre el reclamo del resto de las universidades, porque Emiliano, nosotros no podemos aceptar hoy que te resuelven un problema de manera discrecional, porque si no, mañana no te lo resuelven, ¿y qué haces? Sí, es claro. ¿Cómo te va? Paula Marusic te saluda. Te quiero Hola, ¿qué meter tal? ¿Cómo en la otra parte, ¿no? de la discusión pública, porque justamente la UCR y a través de Martín Lustó lo que se hizo fue un pedido para que el financiamiento educativo pase por el Congreso, lo que vos adelantabas, ¿no? Y esto sería un condicionante para prestar o no apoyo a la ley Bases. ¿Respondió algo en concreto el gobierno o a ustedes los sorprendió esta decisión respecto de aumentar el dinero para los gastos de funcionamiento? Y en este sentido, ayer Cristina Fernández de Kirchner dijo, ¿no? Algunos arreglan y hacen la agrupación por la mía. ¿Qué le respondes a eso? No sé a quiénes se refiere. Digamos, la verdad que me parece que si no escuché que haya dicho eso, si dijo eso y se refiere a la UBA, me parece que está equivocada. Pero bueno, el tiempo le va a mostrar que está equivocada, porque la Universidad de Buenos Aires encabezó un reclamo de todos y me parece que es injusto decir eso, porque tampoco es que el problema de la Universidad de Buenos Aires esté resuelto, ni mucho menos. Y bajo ningún punto de vista lo que pase con las universidades en particular, para mí, ¿no? Y yo tengo, obviamente, como saben, tengo relación con Martín, pertenezco al mismo espacio político, si bien una cosa es lo que pasa en las universidades y otra cosa es lo que pasa en el ámbito de militancia de cada uno de los que la conducimos, si es que lo tienen. A ver, para dar un ejemplo, en la conducción en el oficialismo de la Universidad de Buenos Aires, hay gente que milita en un partido, gente que milita en otro, y muchísimos que no militan en ninguno. Por lo tanto, vincular lo que va a pasar, lo que pasa en la universidad, con lo que pasa en diputados, está mal. O sea, Digo, no te... A ver... Y por lo que a mí respecta, sí, no está vinculado una cosa que la otra. No pidieron nada a cambio. Emiliano, no pidieron nada a cambio. No le dije... Cero. Bien. A ver, ¿por qué van a pedir a cambio si están defolteando la universidad con los salarios de los docentes? Bueno, por eso, porque los tienen... Se movilizó más de 1 millón de personas. Pero... ¿Por qué el gobierno le pediría algo a cambio a la Universidad de Buenos Aires?
o a los que nos toca hoy Bueno, porque están... momentáneamente conducirlo. No, a ver, vos me preguntás por qué, y yo te digo, porque están desesperados por un voto, porque lo necesitan hacer la reforma, y porque es un gobierno que ya está dando muestra de el látigo y la zanahoria, nada más que por eso. Por eso te lo Mirá, preguntamos. sí, eso es cierto, algunos pueden funcionar así, por lo menos el espacio político, Ujú. Evolución Radical, donde yo pertenezco, y me consta que Martín no funciona de esa manera. Bien. Yo lo que sé es que Martín pidió incorporaciones, cosas que para él había que incorporar en la ley de financiamiento universitario, la recomposición de los jubilados, eh, el FONID, algunas cosas que había que incorporar, otras cosas que había que corregir, el RIGI, parte del blanqueo, algunas que se me ocurren, que me acuerdo ahora, no Sí, lo sí, tengo en la cabeza, sí. porque yo ya dejé del año pasado de ser diputado, pero Martín Lustó va a votar por eso, Ujú. no quiero ponerme en su lugar ni decir lo que va a hacer, pero si yo analizo qué va a hacer, si yo tuviese que decir qué va a hacer Martín Lustó, digo, me pondría a pensar, las cosas que él pidió que incorporen, ¿están? Si están, lo va a votar. A ver, a la UBA tenga presupuesto o no tenga presupuesto, porque una de las cosas que propone es una ley de financiamiento universitario, que la propone para todos, no solo para la UBA. Ujú. Viene más que Y nada... si alguien Sí, cree dale. que la cosa funciona de otra manera, para mí se va a sorprender y se equivoca. Vos decís que entonces esperemos el momento de la votación. Yo creo que sí. Me parece que lo que hay que hacer es ver cómo actúa la gente. Bien. Digo, ¿no? Había muchos que cuando las universidades tenían un problema, empezaron a tener un problema de presupuesto gigantesco, se quedaron callados porque tenían miedo, se quedaron callados porque el gobierno, porque pensaban que el gobierno los podía atacar con los troles, con las redes sociales o con lo que sea, o preferían no salir primeros. Bueno, Ujú. de la Universidad de Buenos Aires se puso al frente del reclamo, no especuló, ¿sí? Sí. Entonces me parece que tenemos todo el derecho como para que se crea que vamos a seguir con este reclamo hasta que se resuelva el salario del último docente que exista en el país que dé clase en una universidad pública. Acaba de contestarte vos mismo la pregunta que me hiciste a mí. Acaba de decir cómo los trolearon, los amenazaron, los volvieron locos, y sin embargo salieron a la calle y acompañado absolutamente por todo. Por eso te decía, es un gobierno que maneja la extorsión de una manera ni siquiera sutil, Emiliano. Por eso las dudas y entenderlas. En mi caso no me sentí nunca extorsionado, sí, ultra agredido, no tengas Ujú, duda. Pues si vos ujú. te pones a pensar la cantidad de Sí, sí. cuentas falsas que existen en las redes, miles de cosas. Pero bueno, lo que sí digo es, algunos elegimos el camino de, en lugar de ir a desfilar por el ministerio, a salvarse solo, hacer un reclamo general. ¿Sí? Bueno, después cómo lo resuelve el gobierno depende del gobierno. Nosotros vamos a seguir defendiendo el conjunto de las universidades públicas. Ahora, por otro lado, tenemos la obligación de decir, mira, el gobierno sacó una resolución que el hospital de clínicas va a poder seguir operando porque no tenía insumos Sí, y sí. porque tenía un problema de funcionamiento, hubo un abrazo del hospital y eh, la Universidad de Buenos Aires va a tener para pagar las tarifas. ¿Se termina el problema ahí? Bajo ningún punto de vista. Es, Pero me parece que es un siempre que hay alivio. una discusión de esta manera, hay que reconocer cuando el otro hace algo que es positivo también. En medio de este conflicto hubo gente, por lo que acaba de decir, me pareció escuchar a mí, que desfilaron para tratar de salvarse personalmente o particularmente. Sí, sí, lo dije porque fue así, porque hay muchos que prefieren ir a hablar a ver si pueden resolver su situación particular y no voy a hacer caso de, no voy a hablar de ninguno en particular, pero Ujú. hay gente que cuando discutíamos qué hacemos con este profundo ajuste que se está haciendo, es un gobierno que recién arranca, que todo el mundo, que todos queremos que le vaya bien a los argentinos más allá del gobierno, Ujú. pero es como que nos ponía a contramano de la sociedad este reclamo Sí, en algún punto, ¿no? sí. Y bueno, me parece que el camino de reclamar y de reconocer las cosas que el otro hace bien también es correcto, porque si no uno pierde legitimidad para cuando diga, che, mira, volvemos a tener un problema presupuestario, seguimos teniendo un problema presupuestario, se resolvió solo en la Universidad de Buenos Aires, falta todo el resto, se resolvió solo para los gastos de funcionamiento, que son solo el 10% del presupuesto, los salarios vienen perdiendo casi la mitad del valor adquisitivo en lo que va del año. Me parece que también uno tiene que dar certezas de que las peleas, cuando está
a cargo de instituciones, que los reclamos que uno hace no son partidarios, sino por las instituciones. Bien. Porque si no, tranquilamente alguno podría decir, no, bueno, mira, como está con Lustó, y Lustó está peleado con Milei, reclama desde la UBA. Bueno, no es así. Yo si Lustó está peleado con Milei, o si Lustó se lleva bien, vota algo con Milei, y la universidad está bien o está mal, como vicerrector voy a defender siempre la universidad. Por sobre No, nos pasó, a ver, me pasó desde que soy muy chico. Cuando era militante estudiantil, tuve que salir a la calle contra el recorte de López Murphy, Sí. y yo siendo radical, y lo hice, ¿no? Porque si no, no podés defender o estar a cargo de una institución. Tenés que correrte porque tenés militancia partidaria. Obvio. Emiliano, te agradezco mucho la nota, te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y quedo a disposición para lo que sea. Dale, gracias. Emiliano Jacobiti es vicerrector de la UBA contándonos un poco esto.